Buenas noches, valientes, o quizás futuros testigos. Antes de sumergirnos en la oscuridad, un pequeño ejercicio de supervivencia. Dejen un comentario con la ciudad desde donde nos escuchan y al lado, nombren el objeto más cercano a ustedes ahora mismo. ¿Una lámpara? ¿Una taza? ¿El celular de un amigo? Piensen bien, porque esa podría ser su única defensa si la historia de esta noche decide visitarlos. Y mientras piensan en su arma improvisada, hagan algo que sí les dará una ventaja real. Suscríbanse. No es solo un clic, es unirse a la vigilia. Es la garantía de que siempre habrá alguien aquí para compartir el siguiente relato que te haga dudar si estás realmente solo. Necesitamos a todos los testigos posibles. ¿Listos? ¿Armas a la mano? Perfecto. Empecemos. Historia 1. Hola a todos. Nunca pensé que iba a escribir algo así. Me creé esta cuenta hace un par de días, solo para esto. Necesito soltarlo, contarlo a alguien, aunque sea a desconocidos en un foro. Llevo noches sin dormir bien. Cada sombra, cada ruido, me pone los pelos de punta. Y no es una historia de fantasmas, que quede claro. Es peor. Es algo que me pasó a mí, Javier, un limpiador, y que me tiene la vida hecha pedazos. Trabajo en el turno de noche. Ya sabéis, oficinas vacías, pasillos silenciosos, solo el zumbido de los ordenadores y el eco de mi carro de limpieza. Llevo años haciendo esto. Es un trabajo solitario, pero me gusta. Me permite pensar, y al final del mes, pues se pagan las facturas. La empresa es de estas grandes, de esas que tienen 50 pisos y te pierdes si no te fijas en las señales. Yo me encargo de un par de plantas, siempre las mismas. Ya conozco cada rincón, cada escritorio, cada mancha de café que nadie más ve. Esto pasó hace, no sé, 3 semanas. Se me hace eterno. Fue un martes, creo. Noche tranquila, como siempre. Estaba terminando la planta 25. Había una zona que casi nunca pisaba. Un ala que siempre estaba a oscuras, como si nadie la usara. La puerta siempre cerrada con llave. Nunca le di importancia. Es normal. Hay zonas que están en desuso o que son para proyectos muy específicos. Pero esa noche, no sé por qué, la puerta estaba entornada. Un resquicio. Una luz muy tenue salía de dentro. Mi primera reacción fue pensar que algún despistado se había dejado algo encendido, o que quizás el técnico de mantenimiento había estado ahí. Tenía que comprobarlo. Es parte de mi trabajo. Empujé la puerta despacio. No hizo ruido. Dentro, no era lo que esperaba. No era un almacén ni un cuarto de contadores. Era como una oficina muy pequeña, más bien un cuartucho, pero con una mesa y una silla. Y en la mesa, un monitor. Estaba encendido. Parpadeaba suavemente, como si acabara de activarse. Me acerqué. La curiosidad me picó. Era extraño. ¿Por qué un monitor en un sitio así, a esas horas? Lo que vi en la pantalla me dejó helado. Era una grabación de seguridad. Reconocí el pasillo principal de la planta 24, la de abajo. La hora en la esquina superior derecha indicaba el día anterior. Era de la tarde. En la imagen, 2 hombres. Los reconocí al instante. Eran don Ricardo y don Emilio, 2 de los peces gordos de la empresa, de los que van siempre con traje impecable, mirándote por encima del hombro. Estaban discutiendo. Se veía que estaban muy tensos. Se movían de un lado para otro, gesticulaban. No había sonido en el monitor, solo la imagen, pero se notaba el enfado. De repente, don Emilio le entrega a don Ricardo un sobre, uno de esos Manila, gordo. Don Ricardo lo mira, luego mira a su alrededor, como si buscara algo o a alguien. Y entonces, lo veo. Se agacha, abre un panel en la pared, justo al lado de un extintor. Esconde el sobre dentro y cierra el panel, disimuladamente. Luego, los 2 se miran, asienten con la cabeza y se van, cada uno por un lado diferente del pasillo. Me quedé mirando la pantalla, el corazón a mil. ¿Qué era eso? ¿Por qué tanto secreto? Un sobre gordo, escondido. La verdad es que mi cabeza empezó a dar vueltas. Pensé en mi cuenta, en las facturas que se me acumulaban, en lo apretado que iba el mes. No sé cuánto tiempo estuve ahí, clavado, viendo la escena una y otra vez. La grabación se reproducía en bucle. Era como si quisieran que la viera. Al final, la tentación fue demasiado fuerte.
Me dije a mí mismo que quizás era algo importante, algo que no debería estar ahí, que debería asegurarlo, o algo así. Mentira. Quería el dinero. Lo admito. Mi estómago se encogió. Sabía que estaba haciendo algo mal, pero esa oportunidad así de la nada. Me di la vuelta, cerré la puerta del cuartucho y bajé a la planta 24. Mis manos sudaban. La respiración se me aceleró. Era como si hubiera corrido una maratón. Llegué al pasillo. Identifiqué el sitio exacto. El extintor. El panel. Era un panel de acceso a cables, de los que se abren con un destornillador o con algo de maña. Miré a todas partes. El pasillo estaba oscuro, en silencio. Solo la luz de emergencia de vez en cuando. Nadie. Saqué mi navaja multiusos, la que uso para cortar cintas y abrir cajas. Con cuidado hice palanca en el panel. Estaba un poco duro, pero cedió. Ahí estaba. El sobre Manila, justo como lo había escondido don Ricardo. Lo saqué despacio. Pesaba. Lo abrí. Dentro, fajos de billetes. Verdes, morados. No sé. Una barbaridad. Nunca había visto tanto dinero junto. Mis manos me temblaban tanto que casi se me cae. Lo metí en mi mochila, entre los productos de limpieza. Cerré el panel con cuidado, asegurándome de que quedara como estaba. Me di la vuelta y regresé al ascensor. Los pies no me tocaban el suelo. Una mezcla extraña de euforia y pánico. ¿Y si me habían visto? ¿Y si había una cámara que no había detectado? Pero no, me dije. Era una grabación antigua, de ayer. Y el monitor, ¿por qué estaba ahí? No tenía sentido. Me fui a casa esa noche con el dinero en la mochila y un nudo en el estómago. Apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los fajos de billetes y la cara de don Ricardo. Al día siguiente fui a trabajar con el corazón en la garganta. Intenté actuar con normalidad, pero sentía que todos me miraban, que sabían. Limpié como siempre, pero cada movimiento era una tortura. A media mañana, mientras estaba fregando el suelo de una de las oficinas grandes, me llamaron. Por el walkie-talkie. Javier, a la sala de reuniones principal, por favor. Era la voz de la recepcionista. Mis tripas se revolvieron. Lo sabía. Me lo habían olido. Subí en 1900. El ascensor. Cada piso una eternidad. Entré en la sala de reuniones. Estaban los dos, don Ricardo y don Emilio, sentados en la mesa, muy serios. No había nadie más. La sala era enorme, con esas paredes de cristal y una vista de la ciudad. Pero yo solo veía sus caras. Don Ricardo me hizo un gesto para que me sentara. Mi garganta estaba seca. Me senté en la silla más cercana. Ellos no dijeron nada al principio. Solo me miraban, con esa mirada que te atraviesa, que te juzga. Don Emilio, que era el más frío de los dos, rompió el silencio. Javier, dijo, su voz era tranquila, demasiado tranquila. Queríamos hablar contigo de un asunto, algo delicado. Asentí, sin poder emitir un sonido. Verás, continuó don Ricardo, su tono era casi paternal, lo cual me dio más miedo aún. Hemos estado haciendo algunas pruebas para ver la lealtad de nuestro personal. Es importante para nosotros, ya sabes, la honestidad, la integridad. No entendí. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Y bueno, Javier, dijo don Emilio, y su voz se volvió un poco más dura. Tu prueba no salió muy bien. Mis ojos se abrieron como platos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la nuca. Ese monitor, dijo don Ricardo señalando con la barbilla, como si lo tuviera ahí mismo. Esa grabación, todo. Era un montaje, una simulación, para ver quién caía en la tentación. Mi mundo se desmoronó. Todo. ¿Falso? ¿El monitor? ¿La discusión? ¿El sobre? ¿La cámara que grabó todo eso? Era una trampa elaborada, fría, perfecta. Y yo había caído de lleno. El sobre, dijo don Emilio, y su voz era como hielo. Con el dinero. ¿Dónde está, Javier? No pude mentir. Estaba atrapado. Los miré. Mis mejillas ardían. Lo tengo, susurré. Lo traje. Don Ricardo sonrió. Una sonrisa rara. No de alivio, sino de satisfacción. De triunfo. Lo sabemos, Javier. Lo hemos estado siguiendo. Cada paso. Desde que entraste en esa sala. Desde que abriste el panel.
Mis ojos se movieron rápidamente entre ellos. Me habían tendido una trampa. Me habían grabado. Sabían cada uno de mis movimientos. No era solo la grabación del día anterior. Ellos me estaban grabando a mí. El monitor no era una grabación antigua. Era una grabación en vivo de un montaje, y yo era el actor principal sin saberlo. O quizás el monitor solo proyectaba lo que querían que viera, y la verdadera cámara estaba en el techo. No lo sé, pero me sentía como un ratón en una jaula, con el queso como cebo. Mira, Javier, dijo don Ricardo apoyando los codos en la mesa. No vamos a ir a la policía. Nos gusta tu trabajo, eres discreto, y ahora eres nuestro. ¿Qué quieren? Pregunté, mi voz apenas un hilo. Queremos lealtad, dijo don Emilio. Queremos que te encargues de ciertas cosas, pequeñas cosas. Que mires lo que te digamos que mires. Que nos informes de lo que te digamos que nos informes. Y que, si hace falta, muevas algunos papeles. Cosas sencillas, de vez en cuando. Nadie sospechará de un limpiador. Mi cabeza daba vueltas. Me estaban chantajeando. Si no hacía lo que me decían, irían a la policía. Perdería mi trabajo, mi casa, mi vida. Acabarían conmigo. Y si no, si te niegas, dijo don Ricardo, su sonrisa se borró. Pues entonces lo divulgaremos. Tenemos todo grabado, Javier. Cada segundo. Tu cara de avaricia, tu mano metiendo el sobre en la mochila. Sentí náuseas. La sangre se me heló. Me tenían cogido. Totalmente. Desde ese día, mi vida es un infierno. Sigo trabajando de noche, pero ya no es el silencio tranquilo que yo conocía. Es un silencio que me grita. Cada sombra es un ojo observándome. Cada ruido, la confirmación de que están ahí, en algún lugar, viéndome. No puedo dormir. Sudo frío. Estoy paranoico. Miro por encima del hombro constantemente. Aún no me han pedido nada. Es lo peor. La espera, la incertidumbre. No sé cuándo va a ser. No sé qué me pedirán. Solo sé que estoy atrapado, como un bicho en una telaraña, y no puedo salir. El monitor de ese cuartucho, nunca volví a verlo encendido. La puerta siempre cerrada. No sé si lo quitaron, si lo escondieron, o si sigue ahí, esperando a otra pobre alma. No volví a acercarme. Y ellos me miran diferente, con una especie de complicidad silenciosa, como si compartiéramos un horrible secreto. Y lo hacemos, mi horrible secreto. Y eso es todo. No hay fantasmas, no hay monstruos de película. Solo dos hombres, un monitor y una trampa perfecta. Y yo, que ya no sé si estoy limpiando oficinas o si estoy limpiando mi propia conciencia. Siento que me vigilan siempre, que mi vida ya no es mía, y no sé qué va a pasar. No tengo ni idea. Historia 2. Uf, miren, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto, días sin dormir bien, y necesito soltarlo en algún lado. He leído algunas historias aquí, y creo que este es el sitio. No espero que nadie me crea, de verdad. Ni yo mismo sé qué creer ya, pero lo que me pasó hace una semana me está volviendo loco, literalmente. Era un jueves por la noche, tarde. Había tenido una bronca monumental con mi pareja, Sofía, de esas que te dejan el estómago revuelto y la cabeza a mil. Ya saben, la discusión subía de tono. Yo me encendía fácil últimamente, y al final le grité algo que no venía a cuento. Ella se puso a llorar y me dijo que no me soportaba así, que me fuera un rato a calmarme. Y la verdad es que tenía razón. Estaba tan cabreado y tan frustrado que me puse la chaqueta, agarré las llaves del coche y salí dando un portazo. Necesitaba aire, conducir sin rumbo, vaciar la mente. Así que arranqué el coche y sin pensarlo mucho, puse la radio bajita y empecé a salir de mi barrio. Eran como las 2 de la mañana, supongo, o 2:30. Por mi zona, a esa hora, siempre hay algún coche aparcado por ahí, alguna luz encendida en un balcón, o incluso algún taxi dando vueltas. Pero esa noche, desde el momento en que salí de mi calle, noté algo raro, demasiado silencioso. No había ni un alma en la acera, ni un solo coche aparcado en donde siempre se pelean por un sitio. Pensé, bueno, es jueves, la gente trabaja mañana, pero aún así, era más silencio de lo normal. Seguí conduciendo, sin un destino fijo, solo dejando que el coche me llevara.
Fui hacia el centro, por la avenida principal, la que a cualquier hora suele tener movimiento, y ahí fue cuando la cosa empezó a ponerse fea. No había coches, ni uno, ni yendo en mi dirección, ni en la contraria. Los semáforos cambiaban de color, verdes, rojos, amarillos para nadie, como si estuvieran programados para un tráfico invisible. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Empecé a mirar a los lados, intentando encontrar alguna señal de vida. Nada. Las tiendas, los bares, todo apagado, oscuro, como si la ciudad entera se hubiera sincronizado para irse a dormir a la vez. O peor, como si no hubiera nadie para siquiera encender las luces de un cartel o dejar una farola encendida. Bajé la ventanilla, buscando algún ruido que rompiera ese silencio sepulcral, pero nada. Solo el zumbido de mi motor y el ruido de mis neumáticos sobre el asfalto. Ni un perro ladrando, ni la sirena lejana de una ambulancia, ni música de algún coche que pasara, ni el murmullo de gente que sale de fiesta. Era un silencio tan absoluto que dolía. Me dolía en los oídos, en el pecho. Me sentía observado o completamente solo. La segunda opción era más aterradora. Conduje unos 10 minutos así, por zonas que conozco como la palma de mi mano. Pasé por el supermercado 24 horas que siempre tiene alguien dentro, aunque sea el reponedor de la noche. Estaba a oscuras, como si llevara cerrado meses. Pasé por la gasolinera que está abierta siempre, siempre. Ni una luz, ni un cartel encendido, ninguna bomba brillando. Las pantallas estaban muertas. Paré el coche en un semáforo en rojo, ridículo, porque no había nadie más, y miré el reloj del salpicadero. 2:47 a.m. Respiré hondo. Intenté calmarme. Adrián, estás estresado. Te estás imaginando cosas por la bronca con Sofía. Es muy tarde. Pero no era normal. Saqué el móvil y no tenía señal. No es que no tuviera datos. Es que directamente ponía sin servicio. Ni siquiera la red Wi-Fi de la ciudad. Probé a apagarlo y encenderlo. Nada. Abrí una aplicación de noticias. Nada. Ni una notificación antigua. Era como si el mundo se hubiera desconectado. Intenté sintonizar la radio de nuevo, a ver si pillaba alguna emisora. Solo estática. Estática pura. De repente, en medio de la estática, escuché una voz, muy bajita, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Era una melodía rara, como de cuna antigua, y luego una voz de mujer susurrando algo ininteligible. Me dio un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la nuca. Apagué la radio de golpe. El pánico empezó a crecer de verdad. Mis manos sudaban en el volante. La respiración se me aceleró. Pasé por el parque donde siempre hay parejas sentadas por la noche, o grupos de chavales. Ni un alma, ni una sola papelera llena, ni un grafiti nuevo. Todo tan inmóvil. Pensé en ir a casa de mi amigo Carlos. Vive a 20 minutos. Aunque fuera para ver su coche aparcado, su luz encendida. Necesitaba ver a alguien de verdad. No sé por qué, pero la idea de que estaba solo en esa ciudad fantasma me aterrorizaba más que la idea de que hubiera algo esperándome. Porque si estaba solo, ¿qué había pasado con todos? Y si no estaba solo, ¿quién me estaba observando en silencio? Conduje hacia la zona de Carlos. Las calles eran iguales, vacías. Llegué a su edificio, y todas las ventanas estaban a oscuras. La suya, la de sus vecinos. Ni una persiana levantada, ni una maceta en el balcón que se moviera con el viento. Era como si el tiempo se hubiera detenido o todos hubieran desaparecido de golpe. Me quedé parado frente a su portal un par de minutos, con el motor encendido, la cabeza apoyada en el volante. Mi corazón martilleaba en mis costillas. Me dolía el pecho. Tenía la garganta seca. Esto no es real, me repetía. Esto no puede ser real. En un momento de desesperación me di la vuelta. No podía seguir así. Tenía que volver a casa. Tenía que ver a Sofía, aunque fuera para seguir discutiendo. Necesitaba comprobar que ella estaba allí, que mi casa estaba allí, que la vida seguía. El camino de vuelta fue todavía peor. Cada farola solitaria parecía brillar con una luz más intensa, como un foco sobre mí, revelando mi insignificancia en esa ciudad muerta.
Cada esquina que doblaba temía ver algo, o más bien, no ver nada. Mi mente jugaba conmigo, creyendo ver sombras moverse en los callejones, reflejos de ojos en los escaparates oscuros, pero siempre era mi propia imaginación, la paranoia desatada por el silencio. Cuando por fin vi las luces de mi barrio, sentí un alivio tan grande que casi me echó a llorar. A medida que me acercaba a mi calle, empecé a escuchar el murmullo lejano de coches, de risas. Mi respiración se normalizó un poco. Llegué a mi edificio y vi la luz de mi salón encendida. Había un par de coches aparcados en la calle, los de siempre, como si nada. Entré en casa casi corriendo. Sofía estaba en el sofá, con los ojos hinchados, pero hablando con alguien por teléfono. Colgó de inmediato al verme. Junto a ella, sentados en el suelo, estaban Carlos y María, nuestros amigos, tomando unas cervezas. Se giraron hacia mí con una expresión: ¿preocupada? ¿Aliviada? Adrián, ¿dónde te habías metido?, me dijo Sofía levantándose. ¿Dónde estaba yo?, grité, con la voz temblorosa. ¿Qué coño ha pasado? La ciudad está vacía. No había nadie. Nada. Estaba todo oscuro, como si se hubiera acabado el mundo. Carlos y María se miraron. Sofía me miró como si me hubiera vuelto loco. Adrián, cálmate. Sofía me puso la mano en el brazo, pero yo la aparté. ¿De qué hablas? Estaba todo normal. Ha pasado un coche de policía hace un rato, y Carlos y María llegaron hace media hora. No, no. He estado por el centro, por la gasolinera, por el supermercado. Todo estaba apagado. Desierto. Mi móvil no tenía señal. Estaba hiperventilando. Carlos se levantó y se acercó con una expresión seria. Adrián, hermano, te veo muy alterado. Sofía nos llamó preocupada. No hay nada raro en la ciudad. Hemos venido sin problema. Ha sido una noche normal. María asintió con los ojos muy abiertos. Sí, Adrián. Lo que te hace falta es descansar. Estás muy estresado por lo del trabajo y por la discusión. Te lo has imaginado. Me senté en el suelo, sin escucharles de verdad. Solo veía sus caras, sus ojos. No había rastro de burla ni de broma. Solo preocupación, convencimiento. Pero yo sabía lo que había visto. Lo había vivido. El silencio, la oscuridad, la ausencia. Era tan real que todavía lo siento en los huesos. Pasamos el resto de la noche intentando calmarme. Ellos me contaron que llevaban allí un rato, que habían visto coches, gente, que todo era normal. Sofía me decía que era el estrés, que la bronca me había afectado más de lo que pensaba, que mis arranques de ira me hacían ver cosas, que necesitaba calmarme y quizás buscar ayuda. Y aquí estoy, una semana después. Duermo fatal, me despierto con sudores fríos, y cada vez que salgo a la calle, miro a mi alrededor buscando esa ausencia, ese silencio. Mis amigos y Sofía me tratan con una mezcla de cariño y lástima, como si de verdad creyeran que perdí la cabeza esa noche. Y yo ya no sé qué pensar. Sé lo que vi, sé lo que sentí, pero si nadie más lo vio, si fue solo para mí, ¿qué fue? ¿Una alucinación? ¿Un ataque de pánico tan brutal que me creó una realidad paralela? O peor aún, ¿y si no fue mi imaginación? ¿Y si fue real? Y por alguna razón, solo yo lo experimenté. No tengo respuestas. Nadie las tiene. Y eso es lo que más me aterroriza. No saber si lo que viví fue una pesadilla o un destello de algo que no debería haber visto. Y no saber si estoy perdiendo la cordura de verdad. Espera, ¿todavía sigues ahí? ¿O esa sensación de incertidumbre ya te ha atrapado? Historias como esta, que nos dejan con más preguntas que respuestas, son las que nos recuerdan que la realidad es mucho más fina de lo que creemos. Si compartes esa fascinación, o quizás ese temor, por lo que se esconde en las sombras, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscribirte es la mejor manera de asegurar que sigamos trayendo a la luz estos susurros del otro lado, esos relatos que nos obligan a cuestionarlo todo. Así, juntos, podemos seguir explorando lo inexplicable. Historia 3. Joder, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dando vueltas a esto. No he pegado ojo en condiciones y siento que si no lo suelto, me va a explotar la cabeza. Necesito contarlo, aunque sea aquí, en un foro de mierda, a gente que no conozco.
Quizá alguien ha vivido algo parecido, o simplemente necesito desahogarme antes de volverme completamente loco. Soy repartidor. Me llamo Omar. Llevo 4 años en esto. Conozco las calles de mi ciudad como la palma de mi mano. Y sé que no hay nada más monótono que un turno nocturno de reparto. Calles vacías, alguna luz en las ventanas, el mismo olor a comida rápida y el traqueteo de las llaves en contacto. Es mi vida. O era, hasta hace una semana. Esa noche era un martes normal, o eso creía. Había hecho ya unas cuantas entregas. El coche olía a pizza y a sudor, y yo estaba reventado. Eran casi las 2 de la mañana y me quedaba la última ruta, un par de paquetes más y para casa. Abrí la mochila térmica, la que uso para los pedidos de comida, para sacar el siguiente ticket y vi algo raro. Había un paquete más. Era pequeño, de esos que parecen de mensajería urgente, forrado en papel marrón, sin remitente, sin dirección. Ni siquiera tenía una pegatina de nuestra empresa. La mochila estaba casi vacía, y ese paquete destacaba un montón. Al principio pensé que era un error, que se había colado de algún otro repartidor, o que alguien se había confundido. Lo saqué, lo giré en mis manos. Era ligero, pero no tanto como para estar vacío. Sentí un escalofrío, que no supe de dónde venía. Una intuición rara, de esas que el cuerpo te manda antes de que la cabeza entienda algo. Lo metí en el asiento del copiloto y seguí con mi ruta. Terminé y volví a la base. Dejé el coche, la mochila, todo, pero el paquete me lo llevé. No sé por qué. Sentía una curiosidad malsana. En casa, con la luz encendida y la tele de fondo, me senté en el sofá y lo miré fijamente. Parecía inofensivo. Un trozo de cartón envuelto en papel. Me armé de valor. Cogí una navaja y corté el precinto. Dentro, envuelto en un plástico de burbujas, había 2 cosas. Un teléfono móvil desechable, de esos de prepago súper antiguos, de los que parecen de juguete, y una llave de taquilla de estación, de esas metálicas y simples, con un número grabado, A42. Mi corazón ya estaba latiendo diferente. ¿Qué cojones era esto? ¿Una broma? ¿Una cámara oculta? Cogí el móvil. Era negro, de esos que solo sirven para llamar y mandar SMS. Estaba apagado. Justo cuando lo tenía en la mano, vibró. Se encendió y la pantalla mostró un número desconocido. Estaba sonando. Juro que casi lo tiro por la ventana. Respiré hondo. ¿Contesto o no contesto? La curiosidad, de nuevo, me pudo. Deslicé el dedo y me lo puse en la oreja. Un silencio absoluto al otro lado. Nadie decía nada. Me quedé expectante. Y entonces, una voz. Era una voz masculina, grave, como distorsionada, pero no de máquina, sino como si estuviera hablando a través de algo, o estuviera muy lejos del micro. No tenía acento marcado. Era neutra y muy tranquila, demasiado tranquila. Omar, dijo, solo mi nombre, así, sin más. Sabes lo que tienes. La llave del casillero A42 en la estación central. Ve allí ahora. Mete la llave en el casillero. Me quedé helado. Mi nombre. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién eres?, balbuceé. La voz no me contestó. No te entretengas. No hay tiempo. Si no lo haces, hablaremos de las consecuencias. Ve, mete la llave y vete. No mires atrás. No hables con nadie. No llames a la policía. Borra este número. Destruye el teléfono. Y colgó. Simplemente colgó. El móvil se quedó en mi mano, la pantalla en negro. Yo estaba en shock. Tenía la garganta seca, la boca amarga. Mis manos temblaban. ¿Qué era esto? ¿Un puto juego? ¿Una amenaza? Pensé en llamar a la policía, claro. Pero la voz era tan fría y segura que me paralizó. Y el hecho de que supiera mi nombre, donde trabajaba, la paranoia empezó a gatear por mi espalda. Me levanté del sofá, me di una vuelta por el salón. Me asomé a la ventana como si fuera a ver a alguien esperándome abajo. Nada, solo la calle vacía y la farola parpadeando. Empecé a sudar frío. Entendí que estaba metido en la mierda. Había abierto el paquete, había cogido el teléfono, había contestado. Ya era parte de esto. ¿Y si no iba? ¿Qué significaban las consecuencias? Estaban vigilándome. Esa idea se me clavó como un puñal. Sentí sus ojos en mí, aunque no hubiera nadie.
No podía arriesgarme. No podía simplemente dejarlo todo y dormir. La adrenalina me bombeaba por las venas. Cogí las llaves del coche. Metí la llave del casillero en el bolsillo. El móvil desechable lo dejé tirado en la mesa. No tuve el valor de destruirlo en ese momento. Salí de casa. Las escaleras me parecieron un túnel. La calle, un desierto. Cada sombra, cada ruido me ponía los pelos de punta. La estación central no estaba lejos, a unos 15 minutos en coche. El trayecto fue una tortura. Miraba constantemente por el retrovisor. Creía ver coches que me seguían, luces extrañas. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a estallar el pecho. Me dolía la cabeza. Pensaba en mi familia, en mi vida normal. ¿Por qué yo? ¿Por qué me había tocado a mí? Cuando llegué a la estación, el aparcamiento estaba casi vacío. Eran las 3 de la mañana. Solo había un par de taxis esperando y un vagabundo durmiendo en un banco. La estación estaba desierta. Los ecos de mis pasos retumbaban en el hall. Busqué los casilleros. Había una pared entera, metálica, con cientos de puertas numeradas. Las luces fluorescentes zumbaban creando un ambiente helado. Mis ojos buscaron el A42. Lo encontré. Estaba justo a la altura de mis ojos. Me acerqué. Tenía la mano temblorosa. Saqué la llave del bolsillo. Me sentía observado aunque no había nadie. La piel se me erizó. Abrí el compartimento. Estaba vacío. Se me secó la boca otra vez. La voz había dicho, mete la llave. No coge algo, ni deja algo. Solo mete la llave. Con el pulso a 1000, metí la llave dentro del casillero. La dejé caer. Hizo un ruido metálico al tocar el fondo. Cerré la puerta. Me quedé un segundo mirándola, como si de repente fuera a salir algo de dentro, o el pasillo a llenarse de gente. Pero nada. Silencio. Solo el zumbido de las luces y mi respiración agitada. Me di la vuelta y me fui. Andando rápido, sin correr. Tenía la sensación de que si corría, algo malo pasaría. La voz había dicho, no mires atrás. Y no lo hice. Monté en el coche, arranqué y salí de allí, pitando. Llegué a casa, me duché, me metí en la cama, pero no pude dormir ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía el paquete, la llave, el móvil, y escuchaba esa voz. Por la mañana, fui directo a la mesa. El teléfono seguía ahí. Lo cogí, salí a la calle y lo lancé con todas mis fuerzas contra el suelo. Se hizo pedazos. Lo pisé hasta que fue solo plástico y metal roto. Y eso es todo. Desde entonces, nada. Ni una llamada, ni otra voz, ni un paquete. Los días han pasado y mi vida por fuera es la misma. Pero yo no soy el mismo. Cada vez que la mochila térmica roza mi espalda, siento un escalofrío. Cada vez que veo un paquete sin remitente, el estómago se me encoge. Sigo mirando por el retrovisor. Sigo sintiendo que me observan. No sé quiénes eran. No sé qué dejé en la taquilla. No sé para qué me usaron. Y lo peor es no saber. Esa incertidumbre me está matando. Siento que estoy en una lista, que he participado en algo horrible sin quererlo, y que ahora, que ya soy parte de ello, no hay vuelta atrás. Esto no se ha terminado para mí, solo se ha detenido. Y no sé si un día, de repente, la voz volverá a sonar. Historia 4. Hola a todos en el foro. Necesito soltar esto, desahogarme, porque de verdad no hay día que no me acuerde y me dé escalofríos. No sé si este es el sitio correcto, pero aquí la gente comparte cosas raras, y lo que me pasó a mí, lo juro, es de terror, pero no de fantasmas, que es lo más cabrón. Soy Francisco, y esto pasó hace como medio año en Querétaro. Yo acababa de conseguir un puesto de guardia de seguridad nocturno en una empresa de logística, de esas grandes, con bodegas enormes y oficinas por todos lados. La paga era buena, el horario me acomodaba y el lugar se veía tranquilo. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Las primeras noches todo fue normal, paz total. Mi trabajo consistía en vigilar las cámaras desde una caseta, hacer unas rondas y checar que el sistema de acceso estuviera bien. La caseta era un cuartito chico con un montón de pantallas, la radio, el teléfono para emergencias
y un monitor grande que mostraba los registros de entrada y salida de personal. Cada vez que alguien pasaba su tarjeta en una de las puertas, el sistema registraba la hora, la tarjeta y si el acceso era autorizado o denegado. Fue como a la cuarta o quinta noche cuando empezó la cosa. Estaba yo ahí, medio cabeceando, y de repente suena un pitido agudo en el monitor grande. Acceso denegado. Tarjeta ID. Chosen. Ubicación. Puerta de servicio. Área de carga. Lo vi, pero no le di importancia. Pensé que alguien se había equivocado de tarjeta o que era un empleado que ya no trabajaba ahí. A veces pasa. Le hablé al supervisor por radio. Le comenté lo del error. Me dijo, sí, la ID 873. Es de un tipo que despidieron hace como un mes. Seguro se le quedó la tarjeta o la traía por ahí. No te preocupes, Francisco. Es normal que salgan esos errores al principio. Le creí. Seguí con mi turno. Pero la alerta volvió a salir. Y otra vez. Y otra. Esa misma noche, la tarjeta 873 apareció como acceso denegado, unas 3 o 4 veces más. Siempre en diferentes puntos. La puerta del almacén, la entrada principal, incluso una puerta de emergencia en la parte de atrás. Yo empecé a sentirme un poco incómodo. ¿Cómo era que una tarjeta denegada se estaba intentando usar tantas veces y en tantos lugares? Me levanté, hice una ronda más a fondo de lo normal, caminé por los pasillos, revisé las puertas. Todo cerrado, todo en orden. Las cámaras no mostraban a nadie. Volví a la caseta, encendí más luces de lo normal, como si eso fuera a ayudar. Las noches siguientes fueron peor. El pitido de la alerta se volvió mi peor pesadilla. Se escuchaba cada hora, a veces cada media hora. Siempre la misma tarjeta, ID 873. Siempre acceso denegado. Y siempre en un lugar distinto. Era como si alguien estuviera paseándose por todo el edificio, intentando entrar por cada puertita. La primera semana traté de ser lógico. Es un error del sistema, me decía. Llamé a los de mantenimiento, a los de IT. Ellos revisaron, reiniciaron el sistema. Pero nada. Todo está bien, Francisco, me decían. No vemos nada anómalo. Pero yo sí lo veía. Lo estaba viendo en mi monitor cada 5 minutos. La tensión empezó a carcomerme. No podía dormir bien durante el día. En las noches, me sentía observado. El silencio de la madrugada, que antes me relajaba, ahora me ponía los pelos de punta. Cada vez que el monitor parpadeaba y sonaba el pi denegado, mi corazón daba un brinco. Empecé a sudar frío, a respirar rápido. Miraba las cámaras con una paranoia extrema, buscando sombras, cualquier movimiento. Pero no había nada. Nunca. Una noche, cuando la alerta de la ID 873 salió de una puerta que estaba justo al lado de mi caseta, la puerta de acceso a oficinas de contabilidad, me quedé paralizado. Era tan cerca que casi podía sentir a la persona del otro lado. Me levanté lentamente de la silla, el corazón retumbándome en el pecho. Me acerqué a la ventana de la caseta que daba a un pasillo interior. No se veía nada. Oscuridad. Pero sentía una presencia. La piel se me erizó. Abrí la puerta de la caseta, solo un poco, y miré hacia el pasillo. Vacío. Negro. El aire frío. Cerré la puerta de golpe, mi respiración agitada. ¿Quién podía estar ahí? ¿Y por qué no lo veía en las cámaras? El terror se hacía más grande porque no había una explicación lógica. No era un ruido, no era una sombra. Era un sistema que me decía que alguien estaba ahí, intentando entrar, pero no había nadie. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. El estrés era inmenso. Había noches en las que las alertas no paraban, una tras otra sin descanso. Me sentía acosado de verdad. Era como si esa ID 873 fuera una entidad burlándose de mí, retándome a encontrarla. Intenté hablar con otros guardias del turno de día, con los que se iban o venían. Les preguntaba si habían tenido problemas con la tarjeta 873. Algunos me miraban raro. Otros decían que cosas extrañas pasaban en la noche, o que el último guardia de tu turno renunció muy de repente. Pero nadie me daba una explicación clara. La peor noche fue la última. Llevaba ya casi 3 semanas con esa tortura. Esa noche las alertas se volvieron frenéticas.
No pasaban más de 2 minutos sin que el sistema gritara: acceso denegado, tarjeta ID 873, y la ubicación cambiaba a una velocidad que me hacía sentir que la persona se teletransportaba. Puerta de emergencia 4. Acceso a cafetería. Entrada de personal. Archivo muerto. Era una locura. Me levantaba, me sentaba, me pasaba las manos por la cara. La sangre me palpitaba en las sienes. El sudor frío me empapaba la camisa. A las 3 de la mañana ya no pude más. Estaba temblando. Me sentía tan pequeño y vulnerable en esa caseta, como si estuviera encerrado con algo que no podía ver ni tocar, pero que me estaba destruyendo mentalmente. Agarré el teléfono y marqué el número de 1900 News. Emergencias de la empresa, el de mi supervisor. No me contestó. Luego marqué el número de su celular personal. Nada. Estaba solo. Completamente solo con la ID 873 y su maldito pitido. De repente, una de las alertas apareció en el monitor, pero esta vez la ubicación decía: caseta de guardia, puerta exterior, mi propia puerta. El terror me invadió por completo. Me eché para atrás en la silla, golpeándome con la pared. Miré fijamente mi puerta, la que daba a la calle, esperando ver una sombra, una mano, algo. Mis ojos estaban desorbitados. Esperé. El silencio se hizo pesado, denso. No hubo más pitidos. No hubo más alertas. Nada. Me quedé ahí, inmóvil, durante lo que se sintió como una eternidad. No encendí más luces. No me atreví a moverme. Solo respiraba con dificultad, escuchando el latido furioso de mi propio corazón. El silencio era total. Las alertas simplemente pararon. Las últimas 2 horas de mi turno pasaron en un vacío de terror, esperando que el pitido volviera, que la ID 873 se manifestara de nuevo. Pero no lo hizo. No volvió a aparecer. A las 6 de la mañana, cuando llegó el guardia del siguiente turno, yo estaba pálido, con los ojos inyectados en sangre. Apenas pude balbucear un «buenas noches». Agarré mis cosas, salí de esa caseta y nunca más volví. Renuncié al día siguiente. Nunca tuve una explicación oficial, pero después, por un amigo que trabajaba en el área de IT de esa misma empresa, me enteré de un chisme. Al parecer, la ID 873 pertenecía a un extrabajador, un ingeniero de sistemas al que habían despedido por algo turbio, no sé qué, y el rumor era que este tipo era un hacker y que desde su casa seguía teniendo acceso remoto al sistema de seguridad, y lo que hacía era usar la tarjeta virtualmente, una y otra vez, solo para acosar a los nuevos guardias. Como una especie de venganza, querían que renunciaran por el estrés psicológico para joder a la empresa. No sé si sea 100% cierto, pero el solo pensarlo me da náuseas. Que no era un fantasma, no era algo paranormal, era algo mucho peor. Una persona real, con nombre y apellido, sentada en la comodidad de su casa, atormentándome, volviéndome loco, solo por desquitarse con una empresa que no le hizo nada a mí. Es lo más frío, calculador y terrorífico que me ha pasado. Hasta el día de hoy, sigo pensando en eso, y me pregunto cuántos guardias antes de mí renunciaron por lo mismo. Y si el tipo sigue haciéndolo. Historias como esta, que nos demuestran que el horror a mí inocente veces no necesita un fantasma para helarnos la sangre, ¿verdad? A veces, lo que más asusta es lo calculador, lo humano. Si estas narrativas que nos dejan con esa desazón y esa pregunta flotando en el aire son las que les interesan, si quieren seguir explorando conmigo estos rincones inquietantes de lo real y lo inexplicable, entonces consideren suscribirse. Es la mejor forma de que este espacio siga creciendo y podamos desenterrar más relatos que nos hagan dudar y mirar 2 veces a nuestro alrededor. Su apoyo es lo que permite que sigamos buscando la próxima historia. Historia 5. Hola a todos. Necesito desahogarme. Necesito contarlo en algún lado porque esto me está carcomiendo por dentro. Llevo noches sin dormir bien. Soy Daniel, y trabajo de vigilante nocturno en un estacionamiento subterráneo, de esos gigantes, debajo de un edificio de oficinas en el centro. Ya saben, el típico sitio donde huele a gasolina vieja mezclada con polvo. La luz es tenue, y el silencio es tan espeso que casi puedes tocarlo.
Es un trabajo tranquilo, aburrido la mayor parte del tiempo, que es justo lo que busco, o lo que buscaba. Hasta hace unos meses, todo era rutina. Patrullas cada hora, asegurarme de que nadie se quedara atrapado, que no hubiera fugas de agua, que las cámaras funcionaran, lo normal. Pero entonces apareció ella. Era un coche, un Honda Civic viejo, color gris oscuro, casi negro, de esos que no llaman la atención. Empezó a aparecer casi todas las noches, sobre la medianoche, a veces un poco antes. Siempre era la misma hora, con una puntualidad que te ponía los pelos de punta. Y siempre, siempre, aparcaba en el mismo sitio. Plaza P3, la número 12, justo al fondo, pegada a una de las columnas más gruesas. Un lugar solitario, oscuro, donde casi no llegaba la luz de los focos más cercanos. Al principio, no le di importancia. Pensé, bueno, es alguien que trabaja tarde en las oficinas de arriba y simplemente deja el coche ahí. Pero lo raro era esto. Nunca salía del coche, ni una sola vez. Mis rondas son cada hora. Cada vez que pasaba por P3, el Honda estaba ahí, y ella, adentro. Al principio, asumí que estaría esperando a alguien, o haciendo una llamada larga, pero pasaron los días, y luego las semanas, y la mujer seguía ahí, noche tras noche, sentada, siempre en el asiento del conductor, y el coche, apagado, sin luces, sin música, sin nada. El silencio de ese garaje ya es pesado de por sí, pero con ese coche oscuro y esa figura inmóvil dentro, se volvía algo casi palpable. Empecé a obsesionarme. Mis patrullas se convirtieron en una cuenta atrás para volver a pasar por P3. Me acercaba más de lo normal, fingiendo revisar los extintores o la presión de los neumáticos de otros coches. Intentaba verla a través del cristal tintado. Era imposible. Solo distinguía una silueta, quieta. A veces, me parecía ver un movimiento mínimo, como si estuviera encorvada o escribiendo algo. Pero era una ilusión, ¿no? ¿Quién demonios se queda en un coche, apagado durante horas en un garaje subterráneo, en medio de la nada? Mi mente empezó a irse por 1000 caminos. La primera idea fue que era una prostituta, esperando clientes. Pero, en un estacionamiento de oficinas vacío y sin nadie a esas horas, no tenía sentido. Luego pensé en drogas. Quizás era una mula esperando un alijo, o un intercambio. Esa idea me dio más escalofríos. Empecé a sentir una mezcla de miedo y una especie de adrenalina. Mi corazón se aceleraba cada vez que me acercaba a la Plaza 12. La paranoia se apoderó de mí. Pensaba, ¿y si está metida en algo peligroso? ¿Y si me ve demasiado y piensa que soy un problema? Comencé a cambiar mis rutas. Hacía desvíos que no estaban en mi mapa, solo para pasar por P3, sin que pareciera que iba directamente hacia allí. Me agachaba, me escondía detrás de columnas, intentando ver si había algo más, si había alguien esperándola, o si salía momentáneamente. Nada, siempre la misma imagen estática. Era como un fantasma atrapado en su coche. Una noche la cosa escaló. Llevaba ya casi 3 meses con esto. Esa noche, el garaje estaba más silencioso que nunca. Ni un solo coche aparte del suyo y el mío. El aire frío y denso me calaba hasta los huesos, y el zumbido de las luces fluorescentes parecía más fuerte, como un zumbido en mis oídos. Algo dentro de mí hizo clic. No podía seguir así. Tenía que saber. Tenía que confrontarla. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Sudaba frío por la espalda. Me acerqué a P3, fingiendo que iba a revisar una de las cámaras de seguridad que estaba justo encima de su coche. Me detuve a unos metros, respirando hondo, intentando controlar el temblor de mis manos. Pensé 1000 excusas. Señora, el coche no puede estar aquí toda la noche. Estoy haciendo una revisión de seguridad. Hay una alarma activada en esta zona. Cualquier cosa. Me acerqué al Honda despacio, tratando de hacer el menor ruido posible con mis botas. Cuando estuve a 1 metro, pude ver un poco mejor a través de la ventana del conductor. Sí, había algo en su regazo, algo que parecía un portátil o un cuaderno, y sus manos se movían ligeramente. Estaba haciendo algo. Mis nudillos estaban blancos de apretar los puños.
Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del garaje. Respiré hondo una última vez y golpeé suavemente la ventana con mis nudillos. Un golpe seco. La figura dentro del coche se sobresaltó. Levantó la cabeza de golpe. Pude verla bien por primera vez. Una mujer de unos 30 y tantos, con el pelo recogido y gafas. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido en días, pero sus ojos eran claros y directos. Me miró, sin miedo, sin sorpresa, solo con una expresión cansada. Bajó la ventana lentamente. El sonido del motor eléctrico era lo único que rompía el silencio. El aire frío y viciado del garaje entró en el coche. Ella me miró fijamente. ¿Sí?, preguntó. Su voz era tranquila, un poco ronca, pero firme. Me quedé en blanco por un segundo. Todas. Mis excusas se evaporaron. Mi cerebro solo podía procesar la normalidad de su voz, la normalidad de su cara. Era solo una mujer. Disculpe, señora, tartamudeé, sintiéndome como un idiota. Es que llevo viéndola aquí varias noches y... el estacionamiento cierra. Los coches no pueden quedarse aquí toda... Me interrumpió, sin levantar la voz, pero con una calma que me heló la sangre. Lo sé, ya he pagado mi abono anual por este espacio. Es mi plaza. Mi cara se puso roja. ¿Abono anual? ¿Para quedarse en un coche? Sí, claro, pero es que se queda dentro del coche, durante horas, todas las noches. Pensaba que... Mi voz se desvaneció. No sabía qué decir. ¿Pensaba que era una criminal? La mujer me miró a los ojos. No había enojo, ni miedo, solo una especie de comprensión y un atisbo de tristeza. Y luego dijo algo que me dejó petrificado. Necesito el silencio absoluto. En casa no puedo trabajar. Aquí nadie me molesta y nadie me escucha. Hizo una pausa y su mirada se deslizó un momento hacia mis botas, hacia el rastro de pasos que habíamos dejado por el suelo polvoriento entre nosotros, y luego volvió a mis ojos. O eso creía, dijo, y su voz no había cambiado, pero la frase me golpeó como un rayo. Usted no sabe lo difícil que es concentrarse cuando sabes que alguien te está observando, cada noche, dando vueltas, pasando una y otra vez por mi coche, mirando por las ventanas. Su mirada era una puñalada. No había acusación, solo el peso de la verdad. Ella no era la extraña. Yo era el bicho raro. Yo era el acosador. La persona que había estado merodeando, susurrando excusas, espiando, obsesionándose con cada movimiento de una mujer que solo quería un maldito lugar tranquilo para trabajar. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero, pero no era de miedo. Era de vergüenza, de terror por lo que me había convertido, por cómo mi mente, en la soledad de ese garaje, había construido una fantasía grotesca alrededor de algo tan simple como una mujer intentando escribir. Soy novelista, dijo, como si quisiera cerrar el tema, y con la misma calma con la que había bajado la ventana, la subió, lentamente. El motor eléctrico zumbó de nuevo, sellando el cristal tintado. Me quedé ahí, de pie, en medio del silencio. El zumbido de las luces fluorescentes llenaba el vacío, y el olor a polvo y gasolina me pareció más fuerte, más nauseabundo. Me alejé de su coche sin decir una palabra, sin mirar atrás. Desde esa noche, ya no me obsesiono con el Honda, ya no paso por la Plaza 12, hago mis rondas lo más lejos posible de P3, pero cada vez que pienso en ello, cada vez que recuerdo su mirada, esa calma en su voz que me hizo ver lo que realmente estaba pasando, siento el mismo escalofrío. El mismo sudor frío en la espalda. Ella sigue viniendo, cada noche, puntual, y sigue aparcando en la Plaza 12 de P3. Yo sé que está ahí, y sé lo que está haciendo, pero ya no es ella la que me da miedo. Soy yo, y la idea de cómo mi propia mente puede retorcer la realidad en la oscuridad, eso sí que me quita el sueño, y no hay explicación para eso. Nunca la habrá. Historia 6. Esto que les voy a contar, mira, han pasado ya unos meses, y todavía se me revuelve el estómago cada vez que lo pienso. No es una de esas historias de fantasmas o de cosas sobrenaturales. Es peor, porque esto es real, y eso es lo que me tiene jodido hasta el día de hoy. Soy Julio,
técnico de farmacia, de esos que están detrás del mostrador, llenando recetas, hablando con gente, y a veces, de noche, si me toca el turno, soy el único ahí. La farmacia es grande, de estas de cadena, y las noches son largas, sobre todo de lunes a jueves. Pocos clientes, el ruido del aire acondicionado, el zumbido de las neveras de los medicamentos y, claro, el fax. Siempre está el fax. Estaba yo en uno de esos turnos nocturnos, un martes, creo recordar. Era una noche tranquila, de esas que esperas que pasen rápido viendo el reloj. La verdad es que me aburro un poco cuando no hay gente, y me pongo a organizar estantes o a revisar inventarios. Poco antes de la medianoche, el fax empezó a sonar. Típico, ¿no? Un ring. Ch, ch, ch. Se imprimió una hoja. Era una receta. La cogí sin pensarlo mucho. Miré el membrete. Clínica Nuevo Horizonte. Y el nombre del doctor. Doctor Ramiro Ramírez. Me sonaba raro. No es un nombre que escuche mucho por aquí. La receta era para un tal Juan Pérez. Un medicamento caro, de esos para enfermedades crónicas, que valen cientos de dólares por pastilla. Pensé, bueno, otro cliente más. La dejé en la pila de recetas pendientes de verificar por el farmacéutico de turno. A la hora, otra vez el fax. Misma clínica, mismo doctor. Otra receta para un Pedro Pérez. Mismo medicamento. Y así, en la siguiente hora, y la siguiente. María Pérez. Ana Pérez. Eran 5 recetas esa noche, todas de la misma clínica, del mismo doctor, mismo medicamento, y todos, Pérez. Eso ya, me picó. Era muy raro. Una familia entera con la misma enfermedad y el mismo doctor, y mandando las recetas por fax en medio de la noche. Cuando el farmacéutico llegó por la mañana, le comenté lo de los faxes. Él también lo encontró extraño. Me dijo que esas clínicas nuevas a veces mandaban cosas así, pero que lo verificara bien. Marcó el número de la clínica que salía en el fax. No lo cogieron. Insistió. Saltó un contestador que decía que la línea no existía. Eso fue la primera alarma. Los días siguientes, las noches de mi turno, seguían llegando faxes. No todas las noches, pero sí 2 o 3 veces por semana. Siempre del doctor Ramiro Ramírez y la clínica Nuevo Horizonte. Puros apellidos Pérez, González, Rodríguez, pero siempre con la misma configuración. Medicamento carísimo, dosis muy altas, cantidad para un mes, y siempre por fax. Nunca nadie venía a recogerlos, claro. Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué al doctor Ramiro Ramírez en el registro de médicos de la UAN provincia. No aparecía, o al menos no con ese nombre o esa especialidad. Luego busqué la clínica Nuevo Horizonte. La dirección que salía en el membrete del fax era un local vacío. Lo busqué en Google Maps, un terreno baldío con un edificio abandonado y lleno de grafitis. El corazón ya se me empezó a acelerar. Esto no era normal. Me di cuenta de lo que estaba pasando. Fraude. Estaban creando recetas falsas, probablemente para luego reclamar los medicamentos a las aseguradoras. Pero, ¿por qué a nuestra farmacia? ¿Y por qué por fax en la noche cuando estaba yo solo? Estaban probando si yo era un tonto que iba a pasar las recetas sin preguntar, o si era cómplice. La cosa era que yo no pasaba las recetas. Las dejaba ahí, en la pila, sabiendo que el farmacéutico en regla las iba a rechazar cuando revisara los datos. Pero el hecho de que me las mandaran a mí, a mi turno, a esas horas, me empezó a inquietar de verdad. Sentía como si me estuvieran observando, como si supieran que era yo el que estaba solo y que, de alguna manera, me querían involucrar o probar. Una noche, unas 2 semanas después de que todo empezara, el miedo se hizo físico. Había recibido otros 2 faxes, uno para un tal Carlos López y otro para una Sofía Martínez, con los medicamentos de siempre. El reloj marcaba la 1:30 de la madrugada. La farmacia estaba en silencio, solo el run run habitual. Estaba reponiendo unas vitaminas en el pasillo casi al fondo, cuando escuché el tintineo de la puerta de entrada. Un cliente. A esas horas, rarísimo. Salí del pasillo y me dirigí al mostrador. El hombre estaba parado justo después de la puerta. Era alto, corpulento. Llevaba una chaqueta oscura, de esas que no te dejan ver mucho la forma. En la cabeza,
Una gorra de béisbol, con la visera baja, que le cubría gran parte de la cara. Una gorra normal, sin logos, de color oscuro. No parecía tener prisa. Solo estaba ahí parado, sin moverse, mirándome. Me acerqué al mostrador. Buenas noches. ¿Puedo ayudarle en algo? Le pregunté, tratando de sonar profesional, pero por dentro ya tenía el pulso a 1000. El tipo no respondió de inmediato. Solo se quedó ahí, mirándome. No dijo nada. La farmacia parecía aún más silenciosa. Podía sentir el frío en la espalda, a pesar de la calefacción. El tipo se movió un par de pasos, muy lento. Sus ojos, o lo que yo podía ver de ellos bajo la visera, se movieron desde mi cara hasta el fax, que estaba en el mostrador, justo al lado de donde yo estaba. El fax que por pura casualidad tenía encima la última hoja que había impreso, la receta para Sofía Martínez. Una corriente fría me recorrió el cuerpo. Él se dio cuenta, claro que se dio cuenta. De repente, el hombre levantó una mano, lentamente, y me señaló la pantalla de la computadora que tengo en el mostrador. Esa, ¿ya la tiene? Su voz era profunda, monótona, como si le costara hablar. No era intimidante por el tono, sino por lo antinatural, lo ausente de emoción. Me quedé helado. Disculpe, logré balbucear. ¿Esa? ¿Se refería a la receta que estaba en el fax? ¿A la que yo acababa de recibir? Él se movió de nuevo, un paso más cerca. No entró a la zona de cajas. Se quedó ahí en la línea divisoria. La de la señorita Sofía. Mi respiración se contuvo. Juro que por un segundo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Nadie, absolutamente nadie, podría saber de esa receta. La acababa de imprimir. No la había metido al sistema. No la había mencionado. Era la receta de un paciente fantasma, de un médico que no existía. Y ahí estaba ese hombre, en medio de la noche, pidiéndome por ella. Entendí todo. Él no venía por el medicamento. Venía a ver si yo, Julio, el que estaba en el turno de noche, había despachado la receta. A ver si yo era parte de su juego. Si decía que sí, quizás me habrían ofrecido más dinero. Si decía que no, como lo hice, yo me convertía en un problema, un riesgo. Mi mente corrió a 1000 por hora. No podía decir que la tenía, porque no la había entregado, y eso me metería en un lío enorme. No podía decir que no sabía de qué hablaba, porque él claramente lo sabía. Tenía que ser lo más natural posible, lo menos sospechoso. «¿Sofía Martínez?», le dije, intentando sonar confundido, mientras con el rabillo del ojo echaba un vistazo a la pantalla del ordenador, como si fuera a buscar algo. No me aparece ninguna Sofía Martínez activa en el sistema ahora mismo, señor. ¿Recibió la receta hoy? ¿Sabe si ya la procesaron? El hombre se quedó quieto otra vez. La mirada bajo la gorra era indescifrable. Era como mirar un pozo oscuro. Se quedó así unos segundos que me parecieron una eternidad. Escuchaba mi propia respiración. El nudo en mi garganta era enorme. Entonces, muy lentamente, con la misma parsimonia con la que había entrado, el hombre se dio la vuelta. No dijo nada más. No hizo ningún gesto. Solo se dio la vuelta y salió de la farmacia, la puerta tintineando detrás de él. Me quedé ahí parado, detrás del mostrador, inmóvil. El sudor frío me recorría la espalda. Mi corazón seguía latiendo como un tambor de guerra. Miré el fax, la receta de Sofía Martínez. La cogí, la arrugué con fuerza y la tiré a la basura. Esa noche no pude dormir. Me sentía observado, expuesto. No supe si mi respuesta lo había calmado o si lo había puesto más en mi contra. Desde esa noche, nunca más recibí un fax de la Clínica Nuevo Horizonte o del doctor Ramiro Ramírez. Nunca más. El hombre no volvió. Lo reporté a mis superiores al día siguiente, pero no pudieron hacer mucho sin más pruebas que unos faxes sin remitente verificable y mi testimonio de un tipo raro. Dijeron que lo investigarían, pero supongo que se quedó en nada. Pero a mí no se me olvida. Esa sensación de que te tienen vigilado, de que eres parte de algo oscuro y peligroso sin haberlo querido. Todavía miro por encima del hombro cuando estoy en el turno de noche. Todavía me sobresalto con el sonido del fax. Y cada vez que veo una gorra oscura, la sangre se me hiela. No sé quién era ese hombre.
No sé qué habría pasado si hubiera dicho otra cosa. Solo sé que por un instante me sentí en el centro de algo muy, muy malo. Y el terror, el verdadero terror, es saber que estaba ahí, que era real, y que nunca, nunca sabré si esa gente se olvidó de mí o simplemente encontró otro Julio en otra farmacia. Historias como la de Julio, las que te dejan con esa incómoda sensación de que hay algo más acechando en las sombras, algo que podría ser real, son precisamente las que me obsesionan. Si te sientes igual de atraído por lo inexplicable, por esos rincones donde la realidad se retuerce, considera unirte a nuestra pequeña comunidad aquí. Es la forma más genuina de apoyar el canal y de asegurarte de que puedo seguir adentrándome en estas profundidades, desenterrando más relatos que, a veces, se sienten demasiado cercanos. Solo así podemos seguir compartiendo el verdadero terror, ese que no necesita monstruos para el arte, la sangre. Historia 7. Hola a todos. No sé si esto es el lugar correcto para contar algo así, pero necesito soltarlo. Me está comiendo por dentro y ya no aguanto más. Llevo varias noches sin dormir bien. No es una historia de fantasmas, que quede claro. Ojalá lo fuera, porque eso de alguna forma sería más fácil de entender. Esto es distinto, es frío, real, y lo peor es que me pasó a mí, en mi trabajo, y todavía no sé qué hacer con eso. Me llamo Rafael, soy velador, de esos que trabajan de noche, cuidando obras en construcción. Llevo más de 20 años en esto. He visto de todo, desde ladrones hasta parejas que se meten a la obra buscando un sitio discreto, pasando por chavales que se cuelan para hacer grafitis. El miedo, la verdad, no es algo que me paralice. Me conozco los ruidos de una obra vacía a oscuras, el viento colándose por los huecos, los hierros crujiendo con el cambio de temperatura, algún animalito que se cuela. Estoy curado de espantos. O eso creía. Esto pasó hace unas semanas en la obra donde estoy ahora. Es un edificio de oficinas bastante grande, de esas construcciones modernas de vidrio y hormigón. Llevamos casi un año con el esqueleto de concreto levantado. Hace unos 4 meses, hubo un accidente, de esos que te dejan helado. Un chaval, Carlos, de unos 20 y pocos, se cayó desde un andamio en el 5º piso. Se rompió el cable o algo así. Murió en el acto. Fue horrible. Todos los compañeros estaban destrozados, especialmente su mejor amigo, Mateo, que trabajaba con él en la misma cuadrilla. La obra paró unos días, y luego se reanudó, pero el ambiente quedó pesado. Se sentía. Desde que volvimos a trabajar, empecé a notar cosas raras en mis rondas nocturnas. Al principio, eran pequeñas tonterías. Un casco de seguridad de esos de plástico, siempre el mismo, que aparecía en un sitio distinto cada noche. O una herramienta, una llave inglesa o un martillo, en un lugar donde nadie la dejaría. Yo pensaba, estos obreros son un desastre, lo dejan todo tirado. Lo recogía y lo dejaba en la caseta de herramientas. Pero a la noche siguiente, volvía a aparecer, o algo parecido. Era como si alguien estuviera jugando conmigo. Una noche en particular, hace unas 3 semanas, la cosa escaló. Era un martes. La noche estaba despejada, con una luna casi llena que se metía por los ventanales sin instalar, proyectando sombras largas y fantasmagóricas. Había un silencio sepulcral, de ese que te envuelve y te hace escuchar tu propia sangre latiendo en los oídos. Empecé mi ronda habitual. Primero, el perímetro exterior, todo normal. Las vallas, las lonas, los materiales apilados. Luego, la entrada principal. Crucé el vestíbulo, que es un espacio enorme y vacío, solo con las columnas de hormigón a la vista. El eco de mis pasos resonaba como si alguien más caminara conmigo. No le di importancia. Subí las escaleras de servicio, que son un atajo para llegar a los pisos superiores. Al llegar al 3er piso, casi me tropiezo con algo. En mitad del pasillo, justo debajo de la única bombilla que funciona en ese nivel, había un casco de seguridad. Pero no era cualquier casco. Lo reconocí al instante. Era el de Carlos. Tenía unas pegatinas medio despegadas que él siempre ponía. Me quedé helado. No porque fuera el de Carlos. Supuse que alguien lo había guardado y ahora lo sacaba, sino por la forma en que estaba colocado.
No tirado, sino puesto boca arriba, como si lo hubieran dejado con cuidado. Demasiado. Cuidado para ser un olvido. Lo dejé tal cual, con un nudo en el estómago. Saqué mi linterna y seguí subiendo. Cuarto piso. Nada. Quinto piso. Este era el piso donde había sido el accidente. Siempre me daba escalofríos pasar por aquí. Y ahí lo vi. A unos 10 metros de las escaleras, en el pasillo que daba a la zona donde cayó Carlos, había un par de guantes de trabajo. Nuevamente, limpios, colocados sobre el suelo de hormigón. Eran de los que usaba Carlos. Tenían una mancha de pintura roja en mima de el pulgar. Se me erizó el vello de la nuca. Mi corazón empezó a bombear con fuerza. Esto ya no era un chiste. Eran 2 objetos personales de Carlos, y estaban colocados en una especie de camino. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? ¿Un fantasma? No, no creo en esas cosas. Pero la idea me pasó por la cabeza. La obra estaba cerrada. Nadie más debía estar aquí. Seguí avanzando por el pasillo, casi sin respirar. La linterna se movía de un lado a otro. Mis ojos intentaban perforar la oscuridad. Los nervios se me pusieron de punta. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido del edificio me hacía saltar. Llegué al final del pasillo. Ahí, justo en la boca de lo que sería una futura oficina, donde una parte del suelo de hormigón aún estaba sin terminar, con las varillas de hierro asomando, encontré más cosas. Primero, la fiambrera de Carlos. Era de metal, abollada, con el nombre Carlos, grabado de forma rudimentaria en la tapa. Estaba abierta, y dentro había un sándwich a medio comer. Sí, un sándwich viejo, reseco. Me revolvió el estómago. ¿Era el sándwich de ese día? ¿Cómo era posible? Me acerqué. La luz de la linterna temblaba en mi mano. El olor a pan viejo y algo más, rancio, me llegó. Al lado de la fiambrera estaba su termo, vacío, la tapa a un lado, y un poco más allá, sus botas de trabajo. Las botas que llevaba ese día estaban limpias, puestas una al lado de la otra, como si alguien se las hubiera quitado allí mismo, y con mucho cuidado. Mi respiración se cortó. Era como si alguien estuviera recreando sus últimos momentos. El casco, los guantes, la fiambrera, el termo, las botas. Era una secuencia. Era aterrador. Pensé en un asesinato, que Carlos no había muerto por accidente, sino que lo habían tirado, y alguien estaba dejando pistas de forma macabra. Se me heló la sangre. Miré a mi alrededor, paranoico. El silencio era ensordecedor. Solo el zumbido de mi propia adrenalina. ¿Había alguien más aquí? ¿Me estaban observando? Mi pulso golpeaba en mis sienes. No sabía si salir corriendo o quedarme a investigar. La curiosidad y el miedo luchaban. Decidí que tenía que ver si había algo más. Avancé unos pasos hacia el borde del andamio, el lugar exacto desde donde Carlos había caído. La luz de la luna entraba directamente por el hueco, iluminando el suelo como un foco. Y ahí lo vi. No era muy grande. Era un reloj de pulsera barato, de esos de plástico, con la correa rota. El reloj de Carlos. Lo había visto muchas veces. Estaba encima de un pequeño trozo de hormigón, como si lo hubiera dejado ahí. Y junto a él, algo que me heló el alma por completo. Un pequeño charco de ¿agua? No, no era agua. Era un líquido oscuro, casi negro, que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Parecía sangre reseca. Al principio pensé que era de verdad, y mi cabeza daba vueltas. Pero no olía a sangre, olía a óxido, a algo metálico. Me acerqué, con el corazón en la garganta. Era pintura, pintura roja oscura, mezclada con polvo y quizá un poco de aceite de motor. Pero la intención era clara. Parecía sangre. Era una representación. En ese momento, un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los talones. No era un fantasma. Esto era algo más retorcido. Me quedé inmóvil, mirando el reloj y la sangre, aterrado. Y fue entonces cuando lo oí. Un susurro, apenas perceptible. Parecía venir de la planta de abajo. Mi cuerpo se tensó. No me moví, ni un músculo. Contuve la respiración. El susurro se repitió, un poco más fuerte, como si alguien estuviera hablando consigo mismo, en voz baja. Apagué mi linterna. Me pegué a una columna, oculto en la oscuridad.
El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a salírseme del pecho. El sudor frío me empapaba la espalda. Los ojos se me acostumbraron a la penumbra, y miré hacia el hueco de las escaleras. Una figura, silenciosa, se movía lentamente, subiendo por las escaleras. A cada paso que daba, mi miedo aumentaba. La figura llegó al 5.º piso. Era un hombre, delgado, encorvado. Caminaba despacio, casi arrastrando los pies, pero con una intención. La luz de la luna, esa misma luna que había iluminado la macabra escena, ahora bañaba el rostro del hombre cuando se asomó al pasillo. Era Mateo. Lo reconocí al instante. El amigo de Carlos, el que estaba destrozado por lo del accidente. Mateo se acercó a donde yo estaba, sin verme, sin saber que yo estaba ahí, pegado a la columna, casi sin respirar. Se detuvo justo al lado de las botas, la fiambrera, el termo. Su mirada estaba perdida, ausente, y entonces hizo algo que me dejó helado. Se agachó, tocó el sándwich con los dedos, como si fuera algo sagrado. Luego, tomó el reloj de Carlos y la mancha de sangre falsa. Con sus propias manos, con una delicadeza espeluznante, puso el reloj sobre la mancha de pintura, alineándolo con una precisión obsesiva. Luego, se quedó arrodillado. Parecía que estaba reviviendo el momento. Su cabeza se inclinó y empezó a susurrar de nuevo. Eran palabras ininteligibles, como un lamento ahogado, o una conversación con alguien que no estaba allí. Se llevó las manos a la cara como si estuviera llorando, pero no escuché ningún sollozo, solo el temblor de su cuerpo. Se quedó así, arrodillado, susurrando, durante lo que parecieron siglos. Yo no me atrevía a moverme, ni a pestañear. No era un fantasma, no. Era su amigo. Estaba recreando los últimos instantes de Carlos, una y otra vez, por la noche, en secreto, y lo hacía de una forma tan retorcida, tan vívida, que parecía que estaba presenciando el accidente de nuevo. O peor, un asesinato que él creía que había pasado, una culpa que lo estaba devorando. Finalmente, Mateo se puso de pie, despacio. Miró la escena que había montado. Sus ojos recorrieron cada objeto. Luego, se giró lentamente, como si le costara cada movimiento, y se fue por donde había venido, bajando las escaleras sin hacer un solo ruido, hasta que su figura desapareció por completo en la oscuridad. El silencio volvió a caer sobre la obra, más pesado que antes, pero esta vez no era el silencio de la soledad, sino el silencio de algo que no tenía sentido, algo perturbadoramente íntimo. Me quedé ahí, pegado a la columna, un buen rato. Mis piernas temblaban tanto que no podía moverme. No sé cuánto tiempo pasó, 10 minutos, media hora, no tengo ni idea. Cuando por fin pude recuperar el control de mi cuerpo, encendí la linterna y volví a mirar la escena. El casco, los guantes, la fiambrera, el termo, las botas, el reloj, la pintura, todo estaba ahí, como Mateo lo había dejado, como un santuario macabro. No toqué nada, no moví los objetos, bajé las escaleras, terminé mi turno como pude, y me fui a casa. No he vuelto a ver a Mateo en la obra por la noche. No sé si ha vuelto a montar su ritual. No le he dicho nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que un compañero recrea la muerte de otro, con sus objetos personales, y con sangre falsa, por culpa? ¿Que lo hace en secreto, en la oscuridad, cada noche? Me da miedo, me da pena, y me da una sensación de escalofrío que no se me quita. Pienso en Carlos, en lo que le pasó, y pienso en Mateo. No sé qué hacer. Solo sé que ahora, cuando hago mis rondas, el silencio de la obra ya no es solo silencio. Esconde algo más, algo que vi con mis propios ojos y que me persigue. Esto es todo. Necesitaba contarlo. Gracias por leer. Historia 8. Uf, mira, lo tengo que soltar. Llevo días dándole vueltas a esto, y ya no puedo más. Necesito contarlo, aunque sea a desconocidos en un foro, porque no sé a quién más decírselo sin que me tomen por loco. Todavía me tiemblan las manos al escribir esto, te lo juro. Trabajo de guardia de seguridad nocturno. Sí, de esos que dan vueltas por sitios vacíos mientras el resto del mundo duerme. Mi turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Últimamente me tienen asignado a una bodega vieja que está medio abandonada. Es enorme, de esas que tienen el techo a 1000 metros, y huele a humedad, óxido y a algo así como a tiempo muerto. La empresa la compró hace años con ideas de transformarla, pero ahí se quedó, cogiendo polvo. Dicen que es solo para evitar intrusiones, que no hay nada de valor, solo cajas vacías y maquinaria oxidada. Un lugar perfecto para que se metan indigentes o chavales a hacer grafitis, ¿no sabes? Por eso me ponen ahí. Rutina pura. Dar una vuelta cada hora. Mirar que las puertas estén bien cerradas. Que no haya luces encendidas. Un coñazo, para ser sincero. Pero eso fue hasta hace unos días. Era martes por la noche. Una noche como cualquier otra. Fría. Con un viento que se colaba por las rendijas y hacía silbar las chapas del techo. Yo estaba haciendo mi primera ronda, revisando la puerta trasera que da a un callejón. Nada fuera de lo normal. Pero cuando iba a volver al cuartito de vigilancia para tomarme un café, noté algo. Una vibración, muy leve, casi imperceptible, como si un motor estuviera funcionando muy lejos, o como si alguien estuviera moviendo algo pesado en el interior. Lo achiqué a la reverberación del viento o a algún camión pasando por la carretera de al lado. Cosas de la noche, ¿sabes? La mente te juega malas pasadas en la oscuridad. Seguí mi camino, pero la sensación persistió. Me detuve en medio del pasillo principal, ese que es como un túnel oscuro que parece no tener fin. Apagué la linterna un momento para dejar que mis ojos se acostumbraran a la penumbra, para ver si distinguía algo. Y ahí estaba, una luz, muy débil, rojiza, parpadeante, que venía del fondo de la bodega, de una zona que está casi siempre cerrada con candado, llena de estanterías viejas y trastos apilados. Esa zona es un laberinto. Mi primer pensamiento fue, coño, se metieron los de siempre. Chicos explorando abandonos, haciendo sus fotos de mierda. Solía pasar. Lo normal era ahuyentarlos con la linterna y un par de gritos. Pero esta luz era diferente. No era la de un móvil. Era más cálida, como un fuego muy pequeño o una bombilla incandescente muy antigua, y la vibración seguía. ¡Ay! Me hice el valiente y decidí ir a echar un vistazo. Encendí la linterna de nuevo, pero la mantuve apuntando al suelo, para no llamar la atención. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la bodega, y me parecía que mis botas hacían más ruido de lo normal. El corazón me empezó a latir un poco más rápido. No de miedo, no aún, más bien de molestia, de tener que lidiar con intrusos a estas horas. A medida que me acercaba, la luz se hizo un poco más clara, y la vibración, sí, era un zumbido constante, como de equipo electrónico, mezclado con un leve silbido, y un olor, no a tabaco, que es lo que suelen fumar los chavales. Era un olor metálico, como a ozono o a algo quemado, y un toque a tierra mojada, a humedad muy, muy antigua. Me pegué a una pila de cajas y me asomé con cuidado. Lo que vi me dejó helado. No eran chavales con sprays. Era algo, bueno, era otra cosa. Habían montado un campamento improvisado, pero no como si fueran a dormir. Había varias personas, no sé, unas 5 o 6, moviéndose en silencio. Vestían ropa oscura, práctica. Tenían varias lámparas de camping, de esas que dan una luz potente pero difusa, y lo que parecían ser trípodes con cámaras profesionales. Había un par de mesas plegables donde tenían ordenadores portátiles, de esos rugerizados, y monitores pequeños, todos mostrando mapas y esquemas raros. Lo que más me llamó la atención fue su silencio. Nadie hablaba. Se comunicaban con gestos, con miradas. Era inquietante. Se movían, como sombras. Y no estaban pintando paredes. Estaban trabajando. Estaban rodeando una especie de zanja que habían excavado en el suelo, justo al lado de un muro de carga. Tenían herramientas de lo que parecían ser geólogos o ingenieros, medidores láser, aparatos que escaneaban el suelo. Y lo peor, no era solo eso. Uno de ellos estaba arrodillado frente a una pila de lo que parecían ser papeles viejos, libros de contabilidad, planos, documentos con membretes de la empresa original que construyó la bodega de hace décadas. La empresa actual es una filial, los dueños de esto.
El tipo los estaba fotografiando con una cámara de altísima resolución, página por página, con guantes de látex. Otro estaba con un sensor que pasaba por las paredes, y en la pantalla del portátil se veían líneas y gráficos, como si estuviera mapeando la estructura interna del edificio. Mi corazón ya no latía rápido por la molestia. Era miedo, un miedo frío que se te mete hasta los huesos. No eran vándalos, no eran indigentes. Eran exploradores urbanos, sí, pero de un tipo muy específico. Demasiado profesionales, demasiado enfocados. No estaban buscando emociones, estaban buscando algo. Me quedé ahí, agazapado detrás de las cajas, sin atreverme a mover un músculo. Mi linterna en el suelo, mi respiración contenida. Sentía el sudor frío por la espalda. ¿Qué demonios estaban haciendo? ¿Qué secretos podía tener esta bodega? ¿Planos de qué? ¿Qué tipo de documentos podían ser tan importantes? ¿Cómo para que esta gente se arriesgara a meterse aquí con semejante equipo? Vi a uno de ellos, una mujer, señalar un punto en uno de los planos antiguos que mostraba el sistema de ventilación subterráneo. Parecía estar marcando algo. Luego, otro, un hombre fornido, se acercó a un punto en la zanja, donde habían sacado una especie de ladrillo o bloque de piedra muy antiguo, oscuro, que para mí no era más que un trozo de escombro, pero él lo estaba limpiando con un cepillo fino, con una delicadeza que me dio escalofríos. Parecía un arqueólogo. ¿Pero arqueología en una bodega industrial? Mi mente no paraba. Pensé en todos los años que la bodega ha estado aquí, en todas las historias que se contaban de la empresa original, de que era una tapadera para esto o aquello. Siempre lo había creído tonterías. Pero ahora, viendo a esta gente, tan metida en su trabajo, tan silenciosa, tan determinada, empecé a creer que había algo más, algo que no se suponía que nadie supiera. De 1900. De repente, la mujer que miraba los planos levantó la cabeza. Lentamente, movió su mirada por la oscuridad, no directamente hacia mí, pero como si supiera que alguien estaba ahí. Su mirada era penetrante, vacía. No mostraba miedo, ni sorpresa, solo una especie de reconocimiento, como si esperara que yo estuviera ahí. Me encogí más, intentando hacerme uno con la sombra. El corazón me iba a estallar. Cerré los ojos un instante, intentando controlar mi respiración. Cuando los abrí, mi mirada volvió a la zanja. El hombre fornido seguía limpiando el bloque, pero ahora, bajo la luz de las lámparas de camping, vi que no era un bloque cualquiera. Tenía grabados unos símbolos, no letras, no números. Eran como jeroglíficos, pero más angulares, más fríos. Y había algo más, una especie de brillo sutil que surgía de ellos, casi como si la piedra estuviera viva. En ese momento, el aire en la bodega se volvió denso. Un frío helado me invadió, distinto al viento. Era un frío que venía desde dentro, que me calaba los huesos. Sentí un nudo en la garganta. La mujer seguía mirando en mi dirección general. Sentí que me había visto, que sabía que estaba ahí. Y entonces, sucedió, sin una palabra, sin un gesto previo, como si lo hubieran acordado mentalmente, empezaron a recoger, con una velocidad asombrosa, casi inhumana, las cámaras en sus fundas, los portátiles cerrados, los trípodes plegados. La mujer se acercó a la zanja y el hombre le entregó el bloque. Lo guardó en una especie de caja acolchada, con el mismo cuidado. En menos de un minuto, todo su equipo estaba empaquetado. Se movían como fantasmas. Ni un ruido. Las luces de camping se apagaron una a una, sumiendo la zona en la oscuridad casi total. Lo último que vi fue la silueta del hombre fornido, el del bloque, mirándome directamente. O eso me pareció. Su silueta se fundió con las sombras, y luego, nada. El zumbido de los aparatos se detuvo. El olor metálico desapareció. Silencio. Absoluto. Me quedé ahí, petrificado, por lo que me parecieron horas. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Cuando por fin pude moverme, me levanté con las piernas flaqueando. Encendí mi linterna y apunté al lugar donde habían estado. No había nada. Ni una caja, ni un cable, ni una sola huella. La zanja seguía abierta, sí,
pero no había rastro de las herramientas ni de los papeles que habían estado fotografiando, ni una colilla, ni una botella de agua, nada, como si nunca hubieran estado allí. Salí de la bodega casi corriendo, tropezando con mis propios pies. Llegué al cuartito de seguridad, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, temblando. Miré el reloj. Solo habían pasado 20 minutos desde que noté la primera luz. 20 minutos. No sé qué diablos pasó. No sé quiénes eran. No sé qué encontraron o qué estaban buscando. Y lo que es peor, no sé por qué se fueron así, tan de repente, sin dejar rastro, como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Desde entonces, cada noche que me toca, ir a esa bodega la siento diferente, más pesada, más silenciosa. Miro la zanja que sigue ahí y me pregunto qué habría pasado si hubieran terminado lo que estaban haciendo. ¿Qué secretos guardaba ese lugar? ¿Y qué hicieron con ellos? No se lo he contado a nadie en el trabajo. ¿Qué les iba a decir? Que un grupo de exploradores ninja se apareció de la nada, descubrió secretos ancestrales y desapareció como si fueran humo. Se reirían de mí, pero yo sé lo que vi, y cada vez que cierro los ojos, veo esos símbolos grabados en la piedra y la mirada vacía de esa mujer. Todavía no sé si corrí peligro real esa noche, pero lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que son mejor no descubrir, y que a veces el verdadero terror no son monstruos o fantasmas, sino lo que la gente es capaz de encontrar y hacer en la oscuridad, y el silencio con el que desaparecen después. Y no tengo respuestas. Sigo sin tenerlas, y eso es lo que más me consume. Y con esa última sombra desvaneciéndose, volvemos a nuestra realidad, por ahora. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si estas historias te han provocado un escalofrío, si te han hecho mirar 2 veces a la oscuridad de tu habitación, entonces nuestro trabajo aquí está hecho. Para no perderte ninguna de las experiencias que compartimos y ayudarnos a seguir trayendo más relatos desde las sombras, asegúrate de estar suscrito. Tu apoyo es fundamental. Hasta la próxima noche, si es que te atreves a volver.